pasado les llegó a ustedes unas consultas, seguramente a sus teléfonos, y hubo una serie de respuestas. El equipo académico al que le agradecemos profundamente que nos haya invitado en esta ocasión, nos pidió hacer un ejercicio valiente. Yo diría un ejercicio que no tenemos antecedente en otro estado y que es mirar a la función supervisora desde distintos ángulos. ¿Qué piensan de sí mismos los supervisores? ¿Pero qué piensan sus colegas de los supervisores en términos horizontales? ¿Qué piensan sus jefes, los jefes de sector y los subdirectores regionales? ¿Pero qué piensan las directoras y los directores de la función supervisora? Y hay información muy interesante que les queremos devolver. Esta información son las voces de más de 20,000 participantes del Estado de México. Hubo 2 consultas a los supervisores y supervisoras, participaron cerca de 1,600 en cada una de ellas, participaron cerca de 17,000 directoras y directoras, es un proceso censal, prácticamente todos participaron y prácticamente la totalidad de jefas y jefas de sector y subdirectores regionales de ambos subsistemas. ¿Cómo está conformado el cuerpo de supervisión mexiquense? Algunos datos que ustedes los conocen, voy a verlos algunas rápidamente. En términos de hombre y mujeres, casi mitad y mitad. Esto va siendo distinto cuando hablamos del cuerpo de dirección y cuando hablamos del cuerpo docente, pero a nivel supervisión es casi mitad y mitad, un poco más maestras que maestros. Por niveles educativos, lo que ustedes ya conocen, el nivel más amplio es primaria, en términos de extensión de alumnos, de maestros y de grados. El segundo nivel es preescolar y secundaria sucesivamente. Años de servicio. En promedio, el cuerpo de supervisión tiene entre 21 y 30 años y el 60% tiene más de 30 años en el servicio. Esto es, en este equipo hay mucha experiencia y conocimiento. Aquí no hay quien nos las platique. Aquí se han visto distintas reformas. Aquí sabemos de qué se tratan las cosas. El cuerpo de jefe de sector, el 72% tiene todavía esos 30 años de experiencia. Entonces, uno cuando se para en estos foros, decir, ¿cómo les platico cuando tenemos esta experiencia y qué les podemos decir? Ojalá podamos meter algunas cosas y ver. Años en la función. Esto es muy interesante. Porque ¿cuánto tiempo tengo en el servicio? Puedo tener 30 años, pero ¿cuánto tiempo tengo en la función? Algo que es interesante es que directores, supervisores y jefes de sector, hay un sector como del 10% que tiene menos de un año en la función. Está aprendiendo. Hay un sector, casi la tercera parte de supervisoras y supervisores tienen entre 1 y 5 años en la función. No tienen tampoco tanto tiempo en la función. Está a tercios, ¿no? Y luego hay un sector, un tercio, entre 11 y 20 años en la función. O sea, sí hay una parte importante que ya conoce la función, pero hay un sector importante también que está iniciando a conocer esta función. Los grados de estudio. Debo de reconocer que a mí me llamó poderosamente la atención. El cuerpo de supervisión, el 40% tiene maestría, el 32% ya tiene doctorado. Hay también fuerza académica y de discusión técnica en el cuerpo de supervisión. ¿Cómo llegaron a la función supervisora? El 45% nos dice, yo llegué por concurso. El 35% por asignación, por necesidades del servicio y otras vías de acceso a la supervisión. Este es un primer dato que les pido que lo tengamos en mente porque vale la pena discutirlo, porque vale la pena hacer una discusión fuerte en términos estructurales. ¿Cuántas escuelas tienen a su cargo? El 5%
tienen 5 o menos escuelas a su cargo. El 21% tienen entre 6 y 8 escuelas. El 45%, la mayoría, tiene entre 9 y 15 escuelas a su cargo. Y hay un 15% que tiene más de 20 escuelas a su cargo. Hay una dispersión interesante en el cuerpo de supervisión. ¿Qué tipo de sostenimiento tienen sus escuelas? Evidentemente el servicio es fundamentalmente público. El 51% dice, tengo solamente escuelas públicas. El 36% dice, la mayoría de mis escuelas son públicas. El 6% dicen, la mayoría son privadas. Y el 1% sí dice, solamente tengo escuelas privadas. No hagan comentarios, así existe, sí hay. Una pregunta que les hicimos entre pares es, ¿qué tanto platicas con otros colegas supervisores? El 61% de las supervisoras y supervisores mexiquenses tienen grupos, ya sea formales o informales, de diálogo sobre la supervisión escolar. O sea, es un grupo que se está comunicando de manera importante y de manera frecuente sobre las problemáticas de la supervisión escolar. Vamos a ver sobre la visión que hay sobre el propósito fundamental de la supervisión escolar. Lástima que no se va a alcanzar a ver, pero les platico a los que están allá atrás. Hicimos este ejercicio de nubes de palabras. Las 20,000 opiniones, intentamos tener nubes de palabras para encontrar frecuencias y saber qué piensan los distintos actores. Y aquí hay un primer buen dato. Vean ustedes, vean, la pregunta es, ¿cuál es el propósito fundamental de la supervisión escolar? Los supervisores y los jefes de sector, que dicho sea de paso, el 60% también fueron supervisores, dicen que la función fundamental está en brindar asesoría. ¿Sí? Y las directoras y los directores dicen que la función principal está en acompañar a las escuelas. Son dos conceptos diferentes. La asesoría, si ustedes no quieren complicarse, vean la Real Academia Española y dice es dar consejo o dar un dictamen. Y el acompañamiento es estar al lado de quien está. Esto es, la supervisión dice, mi función fundamental es asesorar, dar consejos. Y los directores dicen, la función principal es acompañarme. Y son distintas cosas y son distintos conceptos. Ahora bien, hago un señalamiento que es importante. A lo largo de esta presentación, intentaré que no sea, es un poco extensa, pero intentaré ser lo más ligero posible. Una observación que yo estaría haciendo es, la asesoría y el acompañamiento son el propósito fundamental. La conferencia anterior estuvo muy llena de un concepto que es aprender y aprendizajes. ¿La asesoría y el acompañamiento son el medio o son el fin en sí mismo? Metámoslo al seminario, a la discusión. Creo que vale la pena hacerlo. ¿Qué dicen? Ustedes van a encontrar en esta presentación algunos testimonios de ustedes mismos y de las directoras sobre lo que es la función. Y entonces van a encontrar cómo se expresa esta parte de la asesoría y el acompañamiento. No me voy a parar porque no vale la pena. Los jefes de sector piensan lo mismo. Hay un cambio interesante. Los jefes de sector dicen, la primera tarea es el acompañamiento y la asesoría. La segunda, garantizar el servicio. Esto es, supervisores, que las escuelas abran y estén trabajando. Y la gestión administrativa en tercer lugar. Y sí está la mejora del aprendizaje y el cumplimiento normativo con un peso diferente. ¿En dónde se le da vida a la asesoría y al acompañamiento? Hay 4 elementos. Lo que dicen los directores es, yo recibo acompañamiento y asesoría en la parte pedagógica,
en la parte administrativa, me da orientación y retroalimentación a las problemáticas de la escuela y fortalece el liderazgo académico de directoras y directoras. ¿Y en qué contextos se ha dado? Recuerden que esto fue el mes pasado. ¿En qué contexto se ha dado la asesoría y el acompañamiento? En primer lugar, lo que declaran las directoras es en la implementación de la nueva escuela mexicana. Sí hay un reconocimiento de la dirección escolar muy fuerte hacia la supervisión, que son los que han apoyado en implementar la nueva escuela mexicana. Está muy marcado en todo el estudio. En segundo lugar, en resolver problemas de la escuela, que nos acompañan en esta parte. Y en la tercera, me están apoyando a tener una mejor gestión de la dirección escolar. Hay 4 cualidades, rastreando los testimonios, que son muy valoradas del acompañamiento. Y esto también será importante, y yo digo, el seminario tiene que tomarlo. Los directores y directoras dicen: yo valoro del acompañamiento que haya continuidad y presencia, que sea más seguido y que esté presente el supervisor o supervisora. Ahorita vamos a ver qué pasa. Que haya horizontalidad y no imposición. Es muy valorado este trabajo en lo horizontal, que es muy complicado porque la supervisión tiene un trabajo vertical de autoridad y el acompañamiento y la asesoría se da en lo horizontal. Lo que ellos también valoran es el humanismo y la empatía que se tenga ante sus problemáticas y el fortalecimiento de sus capacidades directivas. En estas pláticas que tienen entre los supervisores, la mayoría, el 60%, dice que cree que todos los supervisores coinciden en lo que ellos piensan, en su visión. El 14% dice: todos coinciden con lo que yo pienso. Digamos, hay una idea generalizada de la supervisión. Ya hablamos de la visión, vamos a hablar un poco del día a día. Les preguntamos a ustedes cuáles son las tareas habituales que realizan en la supervisión escolar. Y ustedes nos dijeron, en primer lugar, realizo visitas. Las directoras y los directores, lo que ven de ustedes es que ustedes participan en organizar en el Consejo Técnico Escolar, en el Consejo Técnico de Zona, que hacen reuniones y que hacen juntas. Ellos no reconocen, y ahorita vamos a ver esta visión. Es bien importante. Si en el seminario no discutimos estas cosas, no vamos a poder resignificar y plantearnos un avance. Estas se las voy a platicar porque no se va a alcanzar a ver hasta allá atrás. Pero la pregunta fue, la primera, donde había la nube de palabras, era pregunta abierta. Y esta ya fue una pregunta cerrada, dame opciones. Y pusimos, selecciona las acciones más importantes que usted realiza en su zona escolar. La respuesta de ustedes fueron estas. Las 3 acciones más importantes que ustedes señalan que se hacen son: brindar asesoría y acompañamiento a las escuelas, atender requerimientos administrativos y desarrollar capacidades de sus directoras y sus directores, seguida de la implementación de la nueva escuela mexicana. Pero quiero que observen algo. Y esto, por favor, revísenlo en la presentación que ustedes tienen. Las tareas menos importantes que ustedes seleccionaron, hay 3. Hasta abajo, prevenir el abandono escolar, seguido de promover que los estudiantes desarrollen sus habilidades emocionales y atender prioritariamente a los estudiantes que muestran rezago en sus aprendizajes. Dicho por ustedes y planteado por ustedes, ¿qué dicen sus compañeros, supervisoras y supervisores? ¿Cómo lo ven entre pares? Y hay una dinámica similar.
dice que las tareas más importantes que hace la supervisión son atender requerimientos administrativos. Ahí cambió. Ahí yo no hablé de mí, ahí es, mi compañera, ¿qué hace principalmente? Tiene una carga administrativa y está atendiendo todo el tiempo la parte administrativa. En segundo lugar, realizar visitas de acompañamiento. Y en tercer lugar, prevenir y atender conflictos en las escuelas. Y otra vez, aquí abajo quedan hacer acciones para prevenir el abandono escolar, acciones para desarrollar competencias emocionales y acciones para atender a los alumnos en riesgo de rezago. ¿Qué dicen y cómo los ven los directores y las directoras? ¿Qué es lo que las tareas más importantes que hace tu supervisor o supervisora? Y ellos dicen, en primer lugar, mi supervisora está atendiendo planteamientos administrativos de la autoridad. En segundo lugar, está dando implementación y seguimiento a la nueva escuela mexicana. Hay un reconocimiento, y quiero hacerlo muy patente, de la dirección escolar hacia los supervisores que han hecho un trabajo muy importante de implementación de la nueva escuela mexicana. Ese es el segundo lugar. Y en tercer lugar, desarrollar las capacidades de los directores y los supervisores. Pero nuevamente, a la saga, las tareas menos importantes son prevención de abandono y mejoras de aprendizajes. Esto sí hay consistencia entre los distintos actores. Luego ustedes recordarán que les preguntamos ¿cuántas horas le dedicas a qué acciones? La supervisión escolar le dedica más horas, en primer lugar, a la gestión administrativa, en segundo lugar, a la implementación de la nueva escuela mexicana y en tercer lugar, a visitas de acompañamiento. A lo que le dedican menos horas es a implementar proyectos de fortalecimiento de aprendizajes, a implementar proyectos para evitar el abandono escolar y a la formación de directoras y directores. Esto es, vean cómo de la visión pasamos a la acción concreta y qué tanto tiempo nos da o no. Les preguntamos a ustedes cuál es el documento o material más importante que es para ustedes en su trabajo del día a día. Y fue esa nube de palabras casi grita. Ustedes dijeron, el documento más importante para mí es la propuesta curricular 2022. Cuando les preguntamos, dinos un poco más sobre los materiales, y aquí lo comento, ellos dicen, para ustedes dicen, para mí es imprescindible conocer la normatividad. ¿Sí? Pues el que no conoce la normatividad se la pasa muy mal, ¿no? En segundo lugar, planeaciones de los docentes, me llamó la atención. Y en tercer lugar, el marco curricular 2022. Pero los materiales que son menos imprescindibles son las actas de consejo técnico de las escuelas, las estadísticas básicas de sus escuelas y los programas de mejora continua. Son los menos, digamos, prescindibles en el trabajo que ustedes tienen. Hay una reflexión que yo les comparto, es que conocemos más la normatividad general y el planteamiento general, pero menos lo que compete a mi escuela en lo particular. Y creo que allí es una buena clave de repensar la resignificación de la función supervisora. En estas pláticas que ustedes tienen con los supervisores, les preguntamos, en las pláticas que tienen, ¿cuáles son las preocupaciones más importantes? Y hay un grito importantísimo, que es la carga administrativa, la implementación de la nueva escuela mexicana y atender las problemáticas y las quejas de las escuelas. Son el cotidiano hoy en día de lo que estamos platicando entre el cuerpo de supervisión. Vamos un poquito más al fondo. Ya dijimos qué piensan los supervisores, cómo lo miran, ya dijimos las acciones más importantes, pero de esta tarea que a decir de ustedes es la sustantiva y es la más importante, vamos a escudriñarla un poquito. Les preguntamos a ustedes, ¿cuántas visitas de acompañamiento hiciste durante el último mes?
Esto fue en el mes de abril, antes de irnos a la Semana Santa. El 1% nos dijo, yo no pude hacer visitas de acompañamiento. El 9% nos dijo, hice entre una o dos. El 25%, la cuarta parte, dijo, hice entre 3 o 4 visitas. El 33%, la mayoría de ese grupo, dice que hizo entre 5 y 8 visitas. Y los demás pudieron hacer más visitas. ¿Recuerdan que les dije cuántas escuelas tenían por supervisor? Esto significa que el 67% de los supervisores pudieron visitar entre 1 y 8 escuelas, la gran mayoría en un mes. Esto estamos hablando, si hicimos una visita diaria, son 2 días a la semana dedicados a hacer visitas, la gran mayoría. Y hay otro sector que hace algunas más visitas. Con ese promedio, solamente hablando de proyecciones, lo que yo le diría a ustedes y a la autoridad, como estamos ahorita en el Estado de México, solamente el 26%, los que tienen de 8 escuelas o menos, podrían visitar una vez al mes cada escuela. Estamos hablando, y aquí hablamos entre lo que queremos y entre lo que podemos. Y yo creo que esa es la discusión que hay que dar. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Ahora bien, les preguntamos a los directores, oye, y en el último semestre, ¿cuántas visitas de supervisión has recibido? El 40% dijo en el semestre 1 o 2 visitas. El 47%, casi la mitad, entre 3 y 6 visitas. Y el 10% entre 7 y 12. Esto es la condición real que hoy existe en el sistema educativo mexiquense de poder hacer este acompañamiento a las escuelas. Esta es la capacidad instalada que hoy se tiene. Esta es la realidad que tenemos que empezar a ver por dónde tenemos que mejorar y transformar. ¿Cuánto tiempo en promedio duran las visitas? A dicho de ustedes, la mayoría dice que las visitas duran entre 2 y 4 horas. A dicho de las directoras y los directores, dicen que duran entre 1 y 2 horas la visita. Ojo, y aquí lo quiero hacer patente y claro. El supervisor puede decir, espérame, yo me tardé en llegar 2 horas, ¿no? Y si estuve 1 hora o 2. Y el director o directora habla del tiempo que tú llegaste hasta que te fuiste. Esto es, entonces tenemos en tiempo específico 1 o 2 horas a dicho de los directores, 2 o 4 horas a dicho de los supervisores. Para ir teniendo algunos datos, decir, ¿y todas las escuelas demandan la misma atención? Les preguntamos de sus zonas escolares, ¿cuántas escuelas les demandan más atención? Y lo que ustedes nos dicen, la mayoría, que entre 1 y 4 escuelas de su zona son las que requieren más atención. Las causas, ¿por qué no tengo director o directora? Porque es muy débil su liderazgo pedagógico, porque tengo conflictos con los padres de familia y demandan que esté más en la dirección de la escuela. ¿Por qué les pide un director o directora estar en su escuela? Lo que nos dicen los directores es, yo lo llamo a mi director y a mi supervisor cuando quiero saber más sobre la nueva escuela mexicana. En segundo lugar, para que me diga cómo hago mi programa de mejora continua. En tercer lugar, para que me ayude a resolver quejas de papás y mamás. Y en cuarto lugar, cuando hay situaciones de violencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la primera causa por la que van a una escuela? En primer lugar, ustedes nos dicen, cuando hay quejas de papás y mamás. Hay que garantizar el servicio y hay que estar atentos porque sabemos, todos los que estamos aquí, que cuando hay quejas de papás y mamás puede convertirse en un problema más grave si no se atiende a tiempo y rápido. Y en segundo lugar, cuando quiero fortalecer la nueva escuela mexicana. Me estoy saltando algunos gráficos y alguna información
Es mucha información de 20,000 personas. Creo que se verá muy valioso que ustedes puedan darle una mirada con calma en el seminario, en su supervisión, porque hay claves bien interesantes de trabajar. Ahora bien, ya sabemos que visitamos las escuelas 1 o 2 veces al mes, ¿no? Algunas de ellas, otras no pueden ser visitadas más que 1 o 2 veces en un semestre. ¿A qué vamos? Cuando les preguntamos a ustedes, ¿a qué vas a la escuela? Su respuesta fue, yo voy a observar el funcionamiento general de la escuela. En segundo lugar, voy a orientar al director o directora. Y en tercer lugar, y una gran noticia, voy a observar clases. Encontramos en el Estado de México que hay una tendencia de la supervisión a observar clases. No sabemos a qué y qué tipo de observación se hace ni cuánto tiempo, pero hay una buena práctica de observar clases. Nos metemos al corazón del sistema educativo, que es el salón de clases, y eso es muy importante. ¿Qué dicen los directores? Los directores coinciden con ustedes. Cuando viene mi supervisora o supervisor, viene primero a observar el funcionamiento general de la escuela, viene a darme orientaciones y ellos confirman que van a la observación de clases. Es una buena práctica que vale la pena fortalecer y enriquecer y orientar. 2 cosas. Muy bien, ya fuimos, ya sabemos cuánto tiempo, cada cuándo podemos. ¿Cómo le da seguimiento? La supervisión le da seguimiento a sus consejos, orientando, retroalimentando directamente al director o directora, diciéndole, oye, pues yo observé esto y te sugiero esto. Y hay una segunda que tanto directores como supervisores confirman, y creo que es una buena práctica, firmamos actas de acuerdos. Oye, ya te dije, vamos a ponerlo aquí porque si no luego se nos olvida. Eso es una buena práctica que vale la pena fortalecer. ¿Qué les dicen ustedes a sus directores? ¿Cuál es el consejo más importante que la supervisión escolar le transmite a los directores del Estado de México? A juicio de los supervisores dicen, aplica la normatividad, ten una buena comunicación con tu equipo docente, acompaña a tus maestros, asesóralos, ¿no? Y sean responsables. Los directores dicen, y lo confirman con ustedes, nada más que le dan un acento más fuerte, oye, ¿qué consejo más importante te da tu supervisora? Aplicar la normatividad. No te metas en problemas, hay que aplicar la normatividad. No está mal y está bien, solamente es para el seminario y los aprendizajes deberíamos darles un lugar fuerte en ese sentido. Pero muy bien. 2 visiones y aquí hay una visión diferenciada. Les preguntamos, ¿qué recomendarías para que fueran más útiles las visitas a las escuelas? Y ustedes lo que nos dicen es, yo necesito que me reduzcan la carga administrativa y necesito tener tiempo para hacer las visitas. Y ya quedó claro que no podemos hacer muchas visitas. ¿Y qué dicen los directores y directoras? Pues a mí me gustaría que fueran más continuas y que haya retroalimentación, ¿no? O sea, a mí sí me gustan las visitas, pero necesito que vengas más seguido a dialogar conmigo. Entonces, son 2 condiciones. Yo diría, por un lado, una condición estructural, hay que generar condiciones a la supervisión para que pueda visitar escuelas y hacer una planeación estratégica de a qué vamos, a qué escuelas vamos y a qué vamos en ese tiempo. Y por otro lado, desde el contenido y la forma que nos dicen los directores es, me gustaría que fuera más constante y que hubiera siempre retroalimentación a la escuela. Este es un dato importante. Ya vimos que las visitas son acotadas. ¿Qué otros mecanismos te son más eficaces para trabajar entre directores y supervisores? Ambos coinciden que la retroalimentación inmediata es muy útil. Es una buena práctica de la supervisión. Dime inmediatamente lo que estás observando, supervisor o supervisora. Y en segundo lugar,
el Consejo Técnico de Zona. Ese es un espacio muy importante de diálogo, que yo creo que hay que hacer alianza entre las visitas y el Consejo Técnico de Zona. Y en tercer lugar, el trabajo colaborativo entre escuelas. Son 3 elementos, 3 buenas prácticas que me parece que hay que hilvanar para que tengan una consistencia. Las visitas no tienen que ser sueltas si no tiene que ver con el Consejo Técnico de Zona, si no tiene que ver con el trabajo colaborativo entre escuelas. Si hablamos de cosas diferentes en cada una de ellas, estamos siendo poco eficaces en usar el tiempo que tenemos disponible para las escuelas. ¿Cómo le dan seguimiento a los aprendizajes? Lo que nos dicen ustedes y los directores es que detectan a los niños y a las niñas con problemáticas en los aprendizajes por los diagnósticos de los programas analíticos, por los diagnósticos del programa de mejora continua y por comentario de los docentes. ¿Cuál es la causa? Fíjense bien, ¿cuál es la causa externa a la escuela que es más común porque la que los niños se nos van? Y aquí coinciden todo el grupo de maestros, supervisores, directores, jefes de sector. La situación familiar es la principal causa donde hay abandono escolar. Ahorita vamos a ver la causa interna. Recuerden que lo hicimos en el mes de abril, esta consulta, y hubo una pregunta que les hicimos a ustedes, ¿considera que su director o directora tiene ya identificados, literalmente con nombre y apellidos, a las niñas y niños que requieren más apoyo? Y no solamente los tiene identificados, ¿hay un plan de acción para ellos? Ustedes lo que nos dicen es que menos del 20%, entre el 20% o menos, tienen identificados al mes de abril a estos alumnos y tienen un plan de atención. Las directoras y directoras, aunque se defienden, pero de todos modos, entre el 40% dicen, tengo identificado a los alumnos y tengo un plan de acción. Fíjense bien, en el mes de abril hay directoras y directoras que no dicen, ya los tengo identificados y estamos trabajando para que no se nos vayan. Me voy a saltar. Les preguntamos sobre su programa de mejora continua y aquí nos dijeron 2 cosas. ¿Cuáles son las problemáticas que ustedes como supervisores reconocen en los planes, en los programas de mejora continua? Y nos dan dos tipos de información, las académicas y las de procedimiento. Las académicas dicen, encontramos que hay problemas de lectura, de comprensión lectora, de redacción, de pensamiento matemático. Y de procedimientos hay un problema de falta de seguimiento de los programas de mejora continua y eso se confirma. Otra vez, ¿cómo dirigimos la función supervisora? En la parte académica, lo que se reconoce ahí, problemáticas de aprendizajes básicos, de rezago educativo y de convivencia escolar, o sea, hay violencia escolar, eso encontramos en los planes, y en la estructura y en la implementación del programa de mejora continua, falta implementación y seguimiento. Si no, el programa de mejora continua es un lindo documento. Si no hay seguimiento, si no hay implementación, es un lindo documento que no sirve absolutamente de nada. Hay que ponerlo en acción. Y eso es lo que ustedes están manejando en la encuesta. Algo que es importante tiene que ver un poco con lo que decía el maestro Cámara hace un momento. En las escuelas hay experiencias importantes para muchas de las cosas que nos preocupan. El 53% de las escuelas dicen, tengo experiencias para trabajar la parte afectiva entre los estudiantes, el 45% para trabajar estudiantes en riesgo de abandono escolar, para trabajar proyectos de lectura y escritura. Hay experiencias en las escuelas para este trabajo entre pares. Pregunta que les hicimos a ustedes, ¿cuál considera que es la mayor aportación de la supervisión escolar para que los estudiantes permanezcan
y concluyan satisfactoriamente sus estudios. Y ustedes nos vuelven a decir, mi aportación es la asesoría, el acompañamiento, el trabajo con los directoras y con los directores. Estilos de trabajo. A mí no me culpen de lo que dijeron. Les preguntamos, ¿y cómo te llevas con tu director? ¿Cómo te llevas con tu supervisor? Fíjense bien, esta está muy interesante. Las directoras o directores, el 45% dice, yo tengo una relación excelente. Y el 42% una relación buena. Las directoras y directores dicen, no vaya a ser que me vaya a ver mi supervisor o supervisora, yo me llevo muy bien con él y me llevo excelente. Igual los jefes y jefas de sector. El 50% dice, yo tengo una relación excelente y el 48% buena. Pero cuando les preguntamos a ustedes cómo se llevan con sus directores, el 77% dijo, nos llevamos bien, a secas, ¿no? En una presentación que hicimos de esto, me decía alguien, oye, es que ahí hay miedo, o sea, hubo miedo de decir si no te llevas bien o mal. Yo no sé si hubo miedo. Yo, como dice Maquiavelo, para ganarse el respeto hay dos vías. Una, la del reconocimiento del trabajo hecho, y dos, porque te tienen temor. Yo no sé cuál de estas, pero a ustedes los respetan y los quieren, y está muy bien. Sí los quieren. Cuando les preguntamos sobre sus fortalezas técnicas, ustedes fueron un poco mesurados, porque decíamos, ¿te sientes experto a menos experto? La primera fortaleza que ustedes dicen que tienen como supervisores es que tienen buena comunicación con los estudiantes, lo saben hacer, sí, no lo dudo, tienen la experiencia. En segundo lugar, tienen liderazgo pedagógico. Y en tercer lugar, saben resolver conflictos en las escuelas y hacer gestión administrativa. Las directoras, ¿qué dicen de sí mismas? Y los directores, ¿cómo se califican ellos? Ellos dicen que su principal fortaleza es la comunicación con las y los estudiantes. Su segunda fortaleza, la vinculación con papás y mamás. Si un director o directora no sabe hacer vínculo con papás y mamás, tenemos problemas. Y en tercer lugar, resolver conflictos en las escuelas más reducción de carga administrativa. ¿Cómo se sienten los jefes de sector? A ellos mismos. Ellos mismos dicen que son expertos en resolver conflictos en las escuelas, su liderazgo pedagógico y el análisis de datos estadísticos. No hagan caras. Pero ¿cómo los ven los directores a ustedes? Y esto es muy interesante. En primer lugar, a ustedes les reconocen que son expertos en la nueva escuela mexicana. Estos 17,000 casi directores y directoras dicen, ellos saben de la nueva escuela mexicana. Mi reconocimiento en verdad, porque esto no es común en otros estados que hemos visto esto. En segundo lugar, dicen que ustedes saben analizar los datos estadísticos, seguramente les llevan cifras. En tercer lugar, que son buenos gestores en la parte administrativa. Y en cuarto lugar, la resolución de conflictos en las escuelas. Vean cómo sí los ven diferentes las directoras y directoras, y creo que es un liderazgo que vale la pena reconocer. Esta lámina no la ven, pero se las platico. Hay dos rasgos positivos y dos rasgos negativos que los directores y directoras ven de ustedes. Rasgos positivos dicen que hay liderazgo, que hay profesionalismo, que hay buen trato hacia ellos, que se sienten acompañados y tienen apoyo y que tienen conocimiento pedagógico. Los rasgos que no gustan de la supervisión escolar son que hay ausencia del supervisor. En estos casos, o porque no hay supervisor o porque no visita las escuelas. El segundo es que la comunicación no es eficiente. En tercer lugar, que hay autoritarismo y mal manejo y mala comunicación y falta de actualización del supervisor o supervisora. Estas dos láminas son muy bonitas.
¿qué es lo que más les gusta a ustedes del trabajo como supervisor? Y ahí me gritaron, lo que más disfruto es acompañar, colaborar, ayudar a mis directores, a mis docentes y brindar asesoría. ¿Qué es lo que menos les gusta? La carga administrativa, la burocracia, los documentos excesivos. Entonces yo cuando revisé los datos dije, bueno, nada más que tenemos algo que resolver, porque le dedican más tiempo a lo que no les gusta y menos tiempo a lo que sí les gusta hacer. Ahí tenemos que discutir fuerte en el seminario que tenemos. Les preguntamos a ustedes cuáles han sido sus mayores logros como supervisores. Y aquí coinciden todos. Los mayores logros que la supervisión reconoce es generar buenos equipos de trabajo, generar trabajo colaborativo. Los supervisores dicen, yo me siento muy bien cuando logro que mis equipos funcionen y trabajemos armónicamente. Y eso lo reconocen todos, sus directores y los jefes de sector. Ahí están los directores. Cuando le preguntamos, ¿cuál es el mayor logro de tu supervisora? Lograr un trabajo en equipo y un trabajo colaborativo y tener buena comunicación. Los jefes de sector piensan exactamente lo mismo de ustedes. Propuestas de mejora. Hicimos una pregunta que el equipo técnico en la construcción de esto dijo, a ver, preguntemos qué tan satisfechos estamos con lo que estamos haciendo. La gran mayoría dice estamos satisfechos o muy satisfechos con lo que estamos haciendo hoy en día. O sea, hay, digamos, un buen ánimo en el trabajo que estamos haciendo. Dime una función de la supervisión que consideras que debería conservarse. Y ustedes dicen, debemos conservar el trabajo de acompañamiento y asesoría a las escuelas. Dime una función que se tiene que cambiar. Y otra vez ustedes regresan, tenemos que cambiar la carga administrativa voluminosa que tenemos al interior. Esta también es una pregunta importante que tiene que ver con este seminario. Con base en su experiencia, considera que qué tan de acuerdo está en que la supervisión puede liderar un cambio del sistema educativo en el Estado de México, y el 95% dijeron estamos de acuerdo que la supervisión en el Estado de México tiene confianza y conocimiento para transformar la situación educativa en el Estado de México. Hicimos, un poco para ayudar como a todo el equipo, dos apartados pequeños, uno sobre carga administrativa, que ha estado muy presente, y otro un poco sobre la información que nos dan los directoras y directoras, que se las queremos presentar. De carga administrativa, ustedes nos dicen qué es lo que más dificulta su función supervisora. La carga administrativa es lo que está lastimando más la función. Les preguntamos, ¿cuál es el trámite administrativo que más les absorbe tiempo? Y ustedes nos dijeron realizar informes, realizar reportes, los conflictos y los problemas en las escuelas. Y aquí hicimos casi el top 10 de la carga administrativa, ¿no? ¿Cuáles son los 10 trámites administrativos? Y aquí las áreas de planeación y de reingeniería de la educación tendrá que tomar. En primer lugar, las evidencias y los informes quitan mucho tiempo, ¿no? Las quejas anónimas y conflictos que tenemos que atender, convocatorias y programas que no son del sector educativo, el control escolar, documentación administrativa, la creación de comités y de consejos, plantillas de personal, plataformas digitales, peticiones urgentes y con tipografía específica. Tiene que ser con letra azul. Y si no, te lo regreso. Eso está en el top 10 de la carga administrativa. Yo solamente les quiero recordar que estos son supervisores de Finlandia. En el Estado de México eso no ocurre.
Bueno, ahí está el top 10. También los directores coinciden con ustedes en lo que más nos quita tiempo, igual los jefes de sector. Ahora bien, una pregunta es, ¿cuál trámite administrativo sí debería ser obligatorio y pedir evidencia? Y nos dan ustedes información. Bueno, las calificaciones y la planeación sí es algo que tiene que ocurrir. No podemos decir no. No solamente es no a la carga administrativa, hay trabajo administrativo que se tiene que cumplir y ustedes lo plantean con mucha nitidez. Los subdirectores inclusive dicen las planeaciones didácticas de los maestros son obligatorias. Entonces, si yo tuviera que empezar a navegar en este volumen de la carga administrativa, hay 3 cosas que sugiere la supervisión y la dirección escolar. 3 cosas que sí tenemos que cumplir: control escolar, evaluaciones y planeación. Esas son cosas que son importantes que se tienen que cumplir. ¿Qué cosas nos dicen ustedes? ¿Fueron ustedes? Yo no lo estoy diciendo, fueron ustedes. ¿Qué cosas nos dicen ustedes que deberían flexibilizarse? Las evidencias y los informes. Eso todos ustedes coinciden en que así fuera. Y entonces, las 3 cosas que hay que repensar y flexibilizar: las evidencias, capturas de pantalla, evidencias de todas las cosas, los reportes y los informes y programas externos al sector educativo. Vamos a la última parte. Algunos datos sobre las directoras y los directores que creo que vale la pena abonar en el seminario. A ustedes les preguntamos ¿cuál considera que es el propósito fundamental del director escolar o la directora escolar? Y ustedes nos dijeron, ahí sí, contribuir al logro de aprendizajes. A ellos sí, y no lo tomamos. Dimos asesoría, ahora convirtámoslo en acompañamiento, ¿no? Guiar y orientar y fortalecer la gestión escolar. ¿A qué se dedican y a qué le dan más tiempo sus directoras y directoras? No importa que no vean esto, solamente vean estos que están un poquito más sombreados, es donde dedican más tiempo. A donde dedican más tiempo es a la gestión administrativa, a la atención de papás y mamás y la implementación de la nueva escuela mexicana. ¿Qué les dicen los directores a sus docentes? ¿Cuál es la recomendación más importante? Que sean profesionales, que sean responsables, que sean comprometidos, que prioricen a las niñas y a los niños de sus escuelas. Aquí sacamos, esto queda como casi de manual, de qué le diría un director a sus docentes y dicen que atienda y cuide a los niños, que tenga empatía y trato humano, que sea profesional y responsable, que implemente la nueva escuela mexicana, que haya trabajo colaborativo en su escuela, que haya bienestar emocional de los docentes, esto es muy interesante porque surgió aquí, que haya mejora del aprendizaje de los estudiantes, que se cumpla con la normatividad y la documentación y que haya actualización y desarrollo profesional de su cuerpo docente. ¿Por qué hay problemas en las escuelas? Ustedes, al igual que los directores, cuando hay mala comunicación, las cosas no funcionan. Esa es la causa más importante de las problemáticas en las escuelas. Cuando hay conflictos, y ustedes lo podrán refrendar, entre un director o directora y sus docentes, en primer causa es cuando hay fallas en la comunicación. 2, cuando no cumplen los maestros con su planeación didáctica, eso es un tema de tensión muy frecuente. Cuando no se cumplen las responsabilidades asignadas, cuando hay falta de acompañamiento pedagógico, cuando hay carga administrativa, también genera tensiones en las escuelas, cuando hay resistencia al cambio, cuando hay debilidad de liderazgo del director o directora y cuando se tiene que aplicar la normatividad. Eso también genera conflictos y tensiones en las escuelas. Esto fue sobre programas que hay en las escuelas. Bien, pues les decía, consultamos a más de 20,000, a ustedes 20,000 directoras, supervisores, jefes de sector. Creo que hay información muy interesante.
yo diría, resumiendo, revisemos nuestra visión, si es el medio o es el fin, la asesoría, muy bien, que esté la asesoría al frente. Revisemos cómo podemos dar acompañamiento y cuánto tiempo podemos dar y para qué lo vamos a utilizar, cómo lo empatamos. Revisemos cómo hacemos de un solo cuerpo, hilvanado e integrado, las visitas de acompañamiento, yo las pondría así, los consejos técnicos de zona y las recomendaciones y reuniones particulares con los directores. Si esos tres elementos los integramos y los enfilamos hacia la revisión del aprendizaje, estamos avanzando correctamente. Yo solamente les diría, cualquier plan de estudios, los que estamos aquí ya nos echamos varios planes de estudio. La función de un plan de estudios es facilitar que los niños y las niñas aprendan. Y si no está ocurriendo, tenemos que hacerlo visible nosotros. Esa es nuestra tarea más importante y es la razón de ser de quienes estamos frente al servicio educativo. Muchas gracias.